Vamos a compartir la palabra. Que Dios bendiga su palabra que ya es bendita. Que Dios bendiga nuestra vida, que Dios bendiga la vida de tus hijos. Ahí van los niños a la escuelita. Que el Señor los guarde siempre. Fíjese que esta palabra no es para avergonzar a nadie, sino para que reflexionemos. Para que reflexionemos qué hemos hecho en nuestra vida desde el día que Jesús llegó a nuestra vida. ¿Lo recuerda, hermano? Miren, porque a veces he escuchado testimonios desde hace 10 años, 11 años, 12 años y muchas veces ahí nos quedamos. Pero el seguir a Cristo es todos los días, hermano. Por ejemplo, si usted le sirvió al Señor el día de ayer, olvídese del día de ayer. O si no le sirvió, olvídese del día de ayer. El seguir a Cristo es todos los días. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz todos los días. ¿Cuándo, hermano? Todos los días y sígame. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Estuve pensando que cuando Jesús llega a nuestra vida, hermano, a la vida del hombre, lo primero que nos pone, ¿saben qué es lo primero que le pone a una persona cuando el Espíritu Santo llega a su vida? Le pone un espíritu de servicio, hermano. Lo primero que llega a la vida del hombre cuando Cristo llega a nuestra vida, nos pone un espíritu de servicio. ¿Lo ha notado, hermano? Yo lo he notado con estos muchachos. Y cuando llega una persona al camino de Dios, ¿saben qué? No hayan qué hacer, hermano. Lo primero que llega a nuestra vida es ese espíritu de servicio. ¿Alguien recuerda cuando le servía a Dios, hermano? No hayamos qué hacer. Hermano, vamos a predicar. Claro que sí, vamos. O si la iglesia es pasiva, que si ya no sale a trabajar, la persona nueva, la persona que va llegando al camino de Dios, motiva a la iglesia a seguir a predicar, hermano. Hermano, ¿puede venir a limpiar la iglesia? Claro que sí, con mucho gusto. Hermano, ¿me puede ayudar a hacer esto? Claro que sí, porque ese espíritu de servicio está todo lo que da en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque está agradecido. No haya cómo agradecerle al Señor, hermano. ¿Alguien lo recuerda? Ese espíritu de servicio está todo lo que da. Cuando llegamos a Cristo no hayamos qué hacer, hermano. Todo el tiempo estamos dispuestos a servirle al Señor. Todo el tiempo, hermano. Vemos que falta algo en la iglesia y no preguntamos, lo arreglamos. Ve que falta papel en el baño, ve que falta agua, ve que falta algo. No preguntamos, vamos y lo compramos. No esperamos oye, hermana, no hay papel, no hay agua, hermano, no hay cono, no. Uno solito va y compra las cosas. Así somos. ¿Alguien lo recuerda, hermano? Cuando llegamos a Jesús, el espíritu de servicio está así. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que mueve al hombre, hermano. Ese espíritu de servicio te hace hacer cosas que con el tiempo muchos dejamos de hacer, hermano. Tristemente, hermano. Pero ¿saben cuándo se termina ese espíritu de servicio, hermano? Muchos se van a recordar, hermano, y ojalá esta palabra te vuelva a hacer las cosas que hacías al principio, como le decía ese mensaje a una iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por eso vuelve a hacer las cosas que hacías al principio, les decía. ¿Saben cuándo perdemos ese espíritu de servicio, hermano? ¿Saben cuánto dejamos de hacer las cosas que le agradan al Señor? Cuando empezamos a dejar de amar a Dios, hermano. Cuando dejamos
dejamos de amar a Dios, hermanos, le perdemos el interés a todo, le perdemos el interés a la obra, le perdemos el interés al llamado que Dios nos ha dado. Cuando estamos separándonos de Dios, le estamos perdiendo el interés hasta a nuestro llamado, al llamado que Dios nos dio. Le perdemos el interés a la obra, le perdemos el interés a salir a predicar, a tantas cosas, hermano. Hermano, vamos a predicar, no, ¿sabe qué? No tengo tiempo. Hermano, le toca limpiar la iglesia. Oye, pues el año pasado la limpié. Hermano, vamos a hacer esto. Y excusas, y excusas, y excusas. ¿Saben por qué? Porque ese espíritu de servicio que tenía al principio ya no está en usted. Ya no hay interés por la obra, ya no hay interés por las almas que se están perdiendo, ya no hay interés por venir y limpiar la iglesia, ya no hay interés por nada. Nos conformamos con venir y sentarnos e irnos. ¿Y eso por qué? Porque el espíritu, ese espíritu que pone Dios, lo vamos haciendo a un lado, hermano. Para todos sacamos excusas. Una vez compartí esta palabra, siempre estamos dispuestos, pero no disponibles. ¿Saben qué? Dispuestos y disponibles no es lo mismo. De repente les decimos, hermano, vamos a hacer esto. Claro, pero cuando le vamos a invitar, ¿saben que no está disponible? Dispuestos, pero no disponibles, hermano. Miren, seguimos con la palabra bonita. Cuando yo leí este versículo me quedé impactado lo que Cristo dijo a los que le sirven en la obra del Señor, hermano. El libro de Juan, capítulo 12, versículo 26. Mire, este hermoso versículo, hermano. Juan, capítulo 12, versículo 26. Escuchen lo que dice, hermanos. Juan, capítulo 12, versículo 26. Dice así. Dice, si alguno me sirve, fíjense lo que dice, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará, ¿quién, hermanos? Mi servidor, dice. Y escuchen esa parte que sigue, hermano. Esa parte que sigue me impactó, la verdad. Escuchen, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice, mire qué hermoso versículo, se lo leo todo. Si alguno me sirve, lo hace hasta como pregunta, hermano. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, dice. O sea, Dios, cuando usted está sirviendo en la obra, cuando está sirviendo al Señor, hermano, dice Jesucristo que donde esté Jesús, estará su servidor y su Padre le honrará, hermano. ¿Usted está siguiendo a Jesús, hermano? Sí, hermano, está siguiendo a Jesús, hermano. Porque va otra pregunta. Y le servimos, hermano, y le estamos sirviendo, hermano. ¿Estamos haciendo obedientes a nuestro llamado o ya perdimos el interés? Ya perdimos el enfoque a lo que fuimos llamados, hermano. Les decía al principio, esta palabra no es para avergonzarte, pero ¿saben cuándo el Señor me dio esta palabra? A mí me animan tanto estas 6 o 7 personas que vinieron hoy, hermano. ¿Saben por qué? Cuando se desintoxican, están desintoxicándose, están leyendo la palabra de Dios, escuchen el mensaje y no hayan qué hacer, hermano. En verdad se los digo, no hayan qué hacer. Agarren la escoba, hermano, ¿qué hacemos ahora? Porque ese espíritu de servicio está morando en sus vidas. No hayan qué hacer. Se levantan desde la mañana y andan, y ahora qué, me da tanto gusto cuando los veo, de verdad. Les pido tanto al Señor que ese espíritu de servicio que tienen en la casa nunca lo pierdan, que cuando salgan les sirvan donde anden, en su casa, a sus esposas, en su trabajo, que así como están formándose un carácter dentro de la casa, cuando salgan lo lleven al mundo. Ese es el objetivo
digo que se levanten temprano, se cepillen sus dientes, se laven su cara, se vayan y se arrodillen y le den gracias al Señor, lean la palabra y ese espíritu de servicio que lo mueve, hermano. Mire, el miércoles compartía nuestro hermano Manuel, hermano, ¿para qué fuimos llamados? Dice, nos compartía nuestro hermano Manuel que habiendo millones y millones de personas, fuimos llamados con un propósito, hermano. Cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito. ¿Saben para qué fuimos llamados, hermanos? Para servir. Cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito. La gracia de Dios llegó a nuestra vida, nos salvó. Y escuchen esto, no estén diciendo, es que el hermano está diciendo entonces que nos vamos a salvar porque por lo que hacemos. No, es al revés. Cuando Jesús llega a tu vida, te perdona, te salva, y ese espíritu de servicio te pone para trabajar a la obra de Dios. Nosotros servimos porque somos salvos por la gracia de Dios, hermano. Nosotros fuimos llamados con un propósito. ¿Para qué? Para servir, para servirle a Dios, para servir en la obra, para llevar a cabo ese llamado con el que Dios depositó en nuestra vida, hermano. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Se lo leo, hermano. Dice la palabra de Dios, se le resume en una parte. Dice la palabra de Dios que un día Jesús iba caminando cerca del mar, y dice la Biblia que miró a dos hombres, uno llamado Pedro y el otro Andrés. Aquellos dos hombres eran pescadores, dice la palabra de Dios. Y dice esta parte en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 19. Escuchen lo que le dijo a aquellas dos personas, hermano. Mateo capítulo 4 versículo 19 en adelante. Les dice así: venid en pos de mí. ¿Y qué dice? Y os haré pescadores de hombres. Y dice el versículo 20: ellos entonces dejando, ¿cuándo, hermano? Fíjese qué hermoso versículo, qué hermosa parte, hermano. Y ellos, dice, y os haré pescadores. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, dice. Versículo 21: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Dice el versículo 22: y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense qué hermoso. 4 hombres llamados por Jesús decidieron seguirle y servirle. Aquellos hombres eran pescadores, dice la palabra de Dios, pero Jesús les dijo: yo los haré pescadores de hombres. Tal vez ya habían escuchado de Jesús, hermano, pero de repente que llega Jesús, el Hijo de Dios, y les hace el llamado. ¿Saben qué? Fueron cautivados por su amor, hermano. Fueron cautivados por el amor de Cristo, hermano. ¿Alguien recuerda a los de Jeremías, hermano? Dice la palabra de Dios que aquel hombre, cuando yo leí esta parte de Jeremías, dice la palabra de Dios que Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre, así como tú y yo, hermano. No es casualidad de que estemos aquí, no es casualidad de que Ignacio esté aquí, no es casualidad que usted está aquí, no. Dice la palabra de Dios que Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre. Y dice esa parte, Jeremías capítulo 20 versículo 7. Mire, cuando yo lo leí, qué hermosa palabra. Dice: me sedujiste, oh Jehová, dice Jeremías capítulo 20 versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, dice. Más fuerte fuiste que yo y me venciste, dice la palabra de Dios. Aquel hombre llamado Jeremías, dice que en el contexto ya no quería hablar de Dios, hermano. Aquel hombre primero dice que fue llamado desde el vientre de su madre, fue cautivado por el amor de Dios, hermano. Fue cautivado por el amor de Dios y empezó a predicar la palabra de Dios, pero algo pasaba en su vida, hermano. Así como pasa en nuestra vida muchas veces, a veces queremos renunciar. A veces ponemos los oídos sordos a nuestro llamado, porque cada uno de nosotros tiene un don, tiene un talento, tiene un ministerio, pero muchas veces
veces lo hacemos a un lado. Usted sabe cuál ministerio tiene, hermano, cuál llamado tiene, hermano. Jeremías, tal vez pasó el tiempo, dice la palabra de Dios, que miraba tanta maldad y miraba tanta maldad que decidió una cosa: ¿sabes qué? Ya no predicaré más, dice. Ya no voy a predicar más, Señor, ya no me levantaré y hablaré de tu palabra. Pero dice la palabra de Dios, escuche lo que Jeremías plasmó en la palabra de Dios, hermano. Dice, y dije, no me acordaré más de él. Miren lo que Jeremías pensaba, hermano. Tal vez a veces tú no lo digas con tu palabra, no, ya no me acordaré, pero a veces nos apartamos de Dios, nos olvidamos del llamado que tenemos, nos olvidamos que fuimos llamados para servirle al Señor, hermano. Escuchen lo que Jeremías dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, dice. Escuchen lo que sigue, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, dice. Traté de sufrirlo, ¿y qué dice, hermano? Y no pude. Aquel hombre ya no quería hablar más de Dios, hermano. Aquel dice, yo soporté, traté de sufrirlo, traté de soportarlo, pero no pude, porque ¿saben por qué? Porque el amor de Dios es grande, hermano. Es inmenso, hermanos. Al final, Jeremías cumplió su propósito en esta vida. ¿Saben cómo terminó? Terminó muerto, pero cumplió su propósito en la vida, hermano. La Biblia habla de otro hombre llamado Mateo. Estamos hablando de hombres que recibieron el llamado de Dios y cumplieron el propósito aquí en la tierra. Ese propósito que tristemente se te ha olvidado. Tristemente se te ha olvidado para qué fuiste llamado, hermano. Se nos ha olvidado con el tiempo. No sé si te pasa, pero te da vergüenza hablar de Dios en el trabajo. ¿Alguien recuerda cuando hablabas de Dios al principio en su trabajo? Le hablabas a tus vecinos, le hablabas a tu familia, le hablabas a todo mundo. ¿Por qué? Porque ese espíritu de servicio, ese espíritu de amor estaba como dice Jeremías, hermano, estaba metido hasta en tus huesos. Pero tristemente con el paso del tiempo, hermano, nos vamos olvidando de eso. Nos vamos olvidando que fuimos llamados con un propósito: servirle al Señor. Dice la palabra de Dios que un día estaba un hombre sentado en los tributos. ¿Alguien lo recuerda, hermano? ¿Cómo se llamaba aquel hombre? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo? Mateo. Ándele, hermano. El hermano se estudia, mire. Dice la palabra de Dios, escuchen Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, dice, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Sígueme. Y se levantó y le sirvió. Mire qué bonito es esto, hermano. Cuando Jesús llega a la vida del hombre, te cautiva. Cuando Jesús llega y derrama de su amor, no puede decir que no. ¿Sabe por qué? Porque llega ese llamado y te cautiva y te enamora el Señor. Dice que llegó con Pedro, con Andrés y con otros 2 discípulos. Dice que llegó con Mateo, llegó con Judas también, que al final ya saben la triste historia. Llegaba con esos hombres de Dios y les decía, tú ven y sígueme, y les servían. Miramos cómo terminaron aquellas personas. Al final dieron la vida por Jesús, hermano. Terminaron la obra aquellos hombres de Dios. Sirvieron a su llamado, hermano. Dieron la vida por el Evangelio y por Jesús, hermano. También nosotros fuimos llamados con un propósito, hermano. También tú fuiste llamado con un propósito. ¿Saben cuál es el propósito, hermano? Servir. Servirle a Dios, servir a la obra de Dios. Tenemos el ejemplo más grande. Tenemos el ejemplo de nuestro Maestro, de nuestro Señor, llamado Jesucristo, hermano. ¿Saben qué dijo nuestro Señor? Él es nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué es lo que dijo, hermano? Yo no vine para ser servido,
Yo no vine para ser servido, sino para servir. Y vemos en su palabra, hermano, cómo vino a servir nuestro Señor. Él vivió sirviendo, él vino a hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Él dice en la palabra de Dios que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos cómo tomó la forma de siervo. Dice que al final le lavó los pies a 12 de sus discípulos, hermano. Escuchen esa parte. Dice la Biblia que un día se le acercó la madre de Santiago y Juan. ¿Alguien recuerda esa historia, hermano? Dice que se le acercó la madre de Santiago y Juan y le dijo esa parte. Miren lo que aquella madre se le acercó, hermano. Se le acercó y le dijo estas palabras. Señor, le dijo, ordena, miren, casi lo hizo como una orden aquella madre. Señor, le dijo, ordena que en tu reino, le dijo, se sienten mis 2 hijos, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Miren qué petición tenía aquella madre, hermano. Aquella madre se le acercó al maestro y le dijo, Señor, ordena que mis 2 hijos están en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda, le dijo. ¿Saben qué le dijo nuestro Señor? Mujer, le dijo, no saben ni lo que pide, le dijo. Pero escuchen esta palabra que Jesús dijo, hermanos. Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante. Se lo voy a leer. Escuchen lo que les dijo. Entonces Jesús llamándolos dijo, porque cuando escucharon los demás discípulos, dicen que se enojaron. Oye, ¿qué petición les hizo? Se enojaron y les dijo estas palabras Jesús. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis, miren el ejemplo que puso, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. ¿Qué ejemplo les dio? Usted sabe que en los gobiernos, hermanos, el que está más arriba es el que manda, ¿verdad? Está el presidente, está el gobernador y están los no sé quiénes más, y el que está más arriba es el que gobierna a todo el mundo, hermano. En las empresas también está uno el que gobierna, está el más arriba y así se va hasta abajo. Y Jesús les da este ejemplo y dice, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, les dice. Y escúchenos lo que sigue en el versículo 26, hermano. Mas entre vosotros no será así. Escuchen lo que Jesús dijo, hermano. Ojalá que estas palabras estén en nuestro corazón, hermano. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Qué dice, hermano? El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Miren qué hermosa lección le dio Jesús a sus discípulos, hermanos, y a la madre. Nosotros fuimos llamados no para que nos sirvan, hermanos, sino para servir. No, uno lo ha escuchado, no, es que es el pastor, y a veces la grey, a veces el pueblo, por eso está así los pastores o predicadores, hermano. ¿Por qué? Porque los enseñoreamos nosotros. ¿Por qué? Porque decimos, es que el pastor no tiene que hacer nada, porque si el pastor no. Dice la palabra de Dios, el que quiera ser el grande tiene que ser vuestro servidor. Así dice la palabra de Dios, así dijo nuestro Señor Jesucristo, hermano. A veces por culpa del pueblo. Mire, una vez miré un video, hermano, donde llevaban al pastor con una corona, lo llevaban cargando. No sé si lo ha visto, hermano. Los discípulos, el pueblo, la iglesia, lo llevaba cargando y decían, mira hasta dónde llega la gente que no tiene conocimiento. Dice la palabra de Dios que el que quiera ser grande sea el servidor de todos, hermano. Qué hermoso versículo, hermano. Para terminar casi, hermano, les voy a compartir
Esta palabra, a mí me gusta leer la historia de este hombre llamado Saulo de Tarso, hermano. Pablo, mejor conocido como Saulo de Tarso, hermano. Aquel hombre, dice la palabra de Dios, que era un perseguidor de la iglesia. Aquel hombre consentía cuando eran perseguidos los cristianos, y consentía cuando los cristianos morían, hermano. Pero cuando llegó Jesús a su vida, la vida de aquel hombre no fue la misma. Nunca fue la misma de aquel hombre llamado Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, hermano. Cuando yo leo la vida de aquel hombre, de verdad que me impresiona. Todos los discípulos me impresionan, pero cuando leo a este hombre me impresiona, y por esta palabra, hermano. Este hombre decía: yo no quiero ser una carga de nadie. Yo he trabajado más que todos, decía. Pero esta palabra que plasmó en el 2 de Corintios capítulo 12 en adelante, de verdad que me gusta mucho. Dice así, 2 de Corintios capítulo 12 versículo 24 y 25, hermano. Dice así: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco, miren lo que decía este hombre, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, dice. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y escuchen lo que sigue, este versículo, hermano. Está hermoso. Lo que aquel hombre dijo, dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, decía, por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, dice, sea amado menos, dice. Se lo leo otra vez, hermano. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, decía, aunque amándolos más, sea amado menos. Tristemente, hermano, se nos olvida para qué fuimos llamados. Tristemente se nos olvida que fuimos llamados con un propósito: servirle al Señor, servirle a la obra de Dios y cumplir nuestro ministerio, hermano. ¿Cuántos de ustedes, o de nosotros, mejor dicho, me voy a meter también ahí, hemos olvidado el propósito de nuestro llamado, hermano? ¿Cuántos de nosotros ya nos olvidamos para qué fuimos llamados, por qué fuimos llamados y por quién fuimos llamados, hermano? Tristemente muchos de nosotros se nos olvidó. Miren, tenemos 5 años, puedes tener 5 años, 10 años, y te olvidaste de tu llamado ya. Nos olvidamos de nuestro llamado, nos olvidamos de nuestro propósito, hermano. Te olvidas para qué fuiste llamados, por llamado, por quién fuiste llamado, hermano. Qué tremendos somos, nos olvidamos de Dios, hermano. ¿Y saben cómo nos quedamos? Como aquellos viejitos solamente. Aquellos viejitos que un día estuvieron en la guerra por allá. Ese es un ejemplo. Aquellos viejitos que un día lucharon con todo su corazón allí en la guerra, y al final todas las tardes se reunían, se tomaban un café y decían y se acordaban: oye, ¿te acuerdas cuando de aquella vez en la guerra? Y te acuerdas de allá, y te acuerdas cuando íbamos, y te acuerdas cuando... Tristemente así nos quedamos muchos, hermanos. Me acuerdo cuando me bauticé hace como 22 años. Me acuerdo cuando al principio salíamos a predicar por aquí. Me acuerdo cuando yo le servía al Señor. Me acuerdo cuando le predicaba al vecino. Me acuerdo que en el trabajo cualquier persona que entraba yo les hablaba de Jesús. Y me acuerdo cuando me levantaba a orar y me la pasaba horas de rodillas llorando porque estaba agradecido con el Señor, porque me había salvado. Me acuerdo cuando iba caminando al trabajo y lloraba. ¿Por qué? Porque estaba agradecido con el Señor. Y
así nos la pasamos, me acuerdo. Ojalá te acuerdes para qué fuiste llamado, hermano. No para que te sirvieran, sino para servir. Para eso fuimos llamados. Yo le pido al Señor siempre eso, que no se me olvide para qué fuimos llamados. Fuimos llamados con un propósito: servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dice su palabra que donde Él esté, que donde Jesús esté, allí estará también su servidor, hermano. Y dice su palabra que no solamente estará su servidor, sino donde esté el servidor, su Padre le honrará. Dios te honrará, hermano. Dios te honrará el tiempo que le serviste, en lo que le servimos al Señor. Dios te honrará, hermano. Le voy a pedir a mi hermano Yadiel si entonamos una alabanza. Mire, hermano, todavía no se levante, pero mire, tal vez nosotros, o tal vez tú, o tal vez yo, hermano, no somos un Noé. Tal vez no vamos a construir el arca, porque ya la construyó un hombre llamado Noé. Tal vez nosotros no somos un Abraham, que Dios lo usó poderosamente para sacar a su pueblo de la esclavitud, y con mano poderosa de un hombre llamado Abraham, el pueblo de Israel salió con mano poderosa de ahí. Tal vez no somos un Noé, no somos un Abraham, tal vez no somos un Samuel, tal vez no somos un Pedro, tal vez no somos un Pablo, tal vez no eres una María, tal vez no eres una Ruth, pero te aseguro que tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios con un llamado poderoso, con un llamado poderoso, que tristemente ese talento lo estás enterrando, lo metiste bajo tierra, que muchas veces la vergüenza te hizo que lo escondieras, que muchas veces el miedo, el nervio al qué dirán, ese don que tienes, que Dios depositó en tu vida, abriste un hoyo y lo cavaste. O tal vez las circunstancias de este mundo te hicieron apartarte del Señor, o tal vez los afanes de este mundo te apartaron del Señor y te olvidaste con el propósito por el que fuiste llamado. Te lo repito otra vez, tal vez no eres una María, porque ya hubo una María donde nació el Salvador. Tal vez no eres una María Magdalena, tal vez no eres pero eres una mujer, una hija de Dios, que desde el vientre de Dios te conoció y te levantó para su gloria, para que lo honraras, para que lo sirvieras, para que platicaras las maravillas, para que en tu trabajo seas la sal y seas la luz, para que en tu colonia digan: oye, este no era el ciego. Aquí está Ignacio, ¿para qué le cuento? Si le cuento llora. Para eso fuimos levantados, para que ellos vean algo diferente en nosotros, para que digan, cuando te vean y digan: oye, no es este el ciego, no es este leproso que andaba en la calle, no es aquel hombre que comía de la basura, no es este el matrimonio que ya estaba destruido. Con eso le damos la gloria a Dios, hermano. Así le podemos servir en nuestro trabajo, que vean algo diferente en nosotros, hermano. Que tu familia vea algo diferente en nosotros. Nosotros fuimos llamados con un propósito: ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo, ser algo diferente, hermano. No entierres ese don que Dios ya te dio, hermano. Tú tienes un llamado, un propósito en este mundo que tristemente se nos olvida. Dice la palabra de Dios que un día el Señor se fue, dice. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dio talentos a cada uno. Así es que ninguno de los que estamos aquí nos vamos a escapar.
Dice que a uno le dio, ¿cuántos, hermano? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Dice la palabra de Dios que cuando regresó su Señor, dice que le pidió cuentas. A cada uno le pidió cuentas. Dice que aquel que tenía 5 talentos le dijo: Señor, mira, me diste 5 talentos, lo puse a trabajar, aquí está, Señor, lo que tú me diste, Señor. ¿Saben qué le dijo su Señor? Buen siervo y fiel. Bien, le dijo, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al regocijo, al reino del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando llegó con el que tenía 2 talentos, lo mismo le dijo: Señor, tú me diste esto, aquí está esto, mira. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegó con el que tenía 1 talento, dice que le dijo: Señor, yo sabía que tú trabajas, tú recoges donde no trabajas y haces esto y esto. ¿Sabes qué? Tuve miedo y el talento que me diste lo escondí. Ahí está, tómale. Qué tremendo, hermano, cuando lleguemos a ese día, cuando el Señor te pida cuenta de tu talento, de tu ministerio, de tu llamado, hermano, de tu servicio. Qué tremendo que le digas al Señor: ¿sabes qué? Tuve miedo, Señor. Tuve miedo y enterré ese talento que tú me diste. ¿Saben cómo termina esa parte? Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios es bueno, hermano. Esta palabra no es para avergonzarte, te lo digo, sino para que reflexionemos. Para que reflexiones para lo que fuimos llamados, hermano. Vamos a pedirle al Señor, hermano. Si gusta ponerse sobre sus pies, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude, hermano. Que no se nos olvide para qué fuimos llamados, hermano. Que no se te olvide cuál fue el propósito de tu llamado, hermano. Que ese espíritu de servicio que tenías al principio, hermano, no se nos olvide. Que nunca se nos olvide para qué fuimos llamados nosotros. Fuimos llamados con un propósito: para servirle al Señor. Vamos a orar siempre, vamos a pedirle a Dios por la vida de Ignacio también. Mire, él necesita de Dios, hermano. Él necesita de Jesús. Él necesita entregarle su vida a Cristo como todos nosotros, hermano. Un día estará en la presencia de Dios también, hermano. Un día le rendirá cuentas al Señor, a este Dios que incorruptible, este Dios que un día estaremos frente a Él, frente a su trono, que no tendrá excusas. Dice la palabra de Dios, le decía al principio que necesitan hacer de nuevo, hermano. Llevémonos en oración, y a nuestra familia también, hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y que su palabra caiga en buena tierra, hermano. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga el ministerio que te ha dado, y que te guarde siempre, hermano. Vamos a orar otra vez, nada más. Señor bendito, te damos gracias. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te damos gracias porque nos ayudas, Señor. Porque reconocemos también en esta tarde, Señor, que muchas veces nos olvidamos, Padre. Nos olvidamos para qué fuimos llamados, cuál fue el propósito de nuestro llamado, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestro corazón, Señor. Redarguya nuestra mente, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, de cada uno de los que estamos aquí y de los que no pudieron venir, Padre. Que tu Santo Espíritu cuide nuestro corazón, Señor. Ayúdanos y guárdanos, Padre bendito. Bendice nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos. Guíanos en este mundo lleno de maldad, Padre. Cuida la vida de
Ignacio, Padre. Él está en tus manos, Señor. Tu palabra dice que desde el vientre de nuestra madre tú nos conociste, Señor. Aquí estamos, Señor, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Ayúdanos a cumplir ese propósito por el que fuimos llamados, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser siervos verdaderos tuyos, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra donde andemos, Padre. Y ayúdanos a ser sal y luz en este mundo, Padre. Te damos gracias porque eres bueno, Padre. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Y tu pueblo te dice amén. Dios nos